Muy bien, empiezo a compartir la pantalla. Minutitos. Muy bien. Ahora vamos a nuestra plataforma y vamos a la unidad que estamos trabajando, que es la unidad número 6. Ahí está. Muy bien. Todo esto ya se explicó. Quería repasar esto, que es algo que no tuve oportunidad de explicarles, que es cómo fraccionamos los diferentes comprimidos que a veces tenemos que poder administrar. ¿Sí? Hay algunos de estos ejercicios en el examen que, por ejemplo, les aparece, les dice, bueno, usted va a consumir, tiene que dar de consumir la cantidad coloreada de este comprimido, ¿no? El comprimido tiene 10 miligramos. Entonces le preguntan, ¿no? Le preguntan a ustedes, ¿a cuánto de fracción se corresponde lo coloreado y cuál es la dosis que va a consumir el paciente? Entonces ustedes dicen, bueno, esto se corresponde a 3/4. Si 10 miligramos es el total y lo divido por 4, cada partecita tiene 2,5 miligramos, ¿sí? Entonces mi paciente toma 2,5 más 2,5 son 5, más 2,5, 7,5 miligramos, ¿sí? También puede decir, bueno, un comprimido se fraccionó de esta manera. ¿Cómo se dice? Medio o un medio comprimido. Dice, este paciente fracciona sus comprimidos de esta manera. Sí, lo coloreado en verde, ¿cómo se dice que está tomando el paciente? Y 1/3 de comprimido es lo que toma el paciente. Y también te pueden decir, bueno, este comprimido viene al 10%. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Toman la calculadora y dicen 10 dividido por 3, 3,3 miligramos cada partecita del tercio que está tomando ese paciente, o 1/4, como recién veíamos el ejemplo, ¿sí? Acá es 3/4 porque toma 3 partes, ¿sí? Muy bien. Esto era un detalle que a veces hay gente que lo olvidamos y cuando llega el momento de la evaluación dice, ay, ¿cómo era este tema de las fracciones? ¿Sí? No hay más, si bien acá aparecen muchas más formas de fraccionar, no vamos a ir a eso porque ya no fraccionamos esta cantidad de veces un comprimido. Lo hacemos generalmente 1/2, 1/3, 1/4 como máximo y a partir de ahí uno puede tomar o 2/4, que sería la mitad de un comprimido, si es que está ranurado de esa manera, o hasta 3/4, ¿sí? Pero mucha más fracción que esta no vamos a poder permitirnos hacer. Muy bien. Eso en relación a esto, ¿sí? Entonces después, cualquier duda y consulta me lo preguntan, pero recuerden que al total lo dividen por la cantidad de veces que tiene la fracción y obtienen los miligramos. Muy bien. Vamos, esto ya lo vimos, todo esto ya se vio. Acá, recuerden, en relación a lo que siempre nos estamos diciendo, ¿no? El primer número entero o el segundo, tomamos en dosis, generalmente tomamos hasta la décima, ¿sí? Y velocidades de infusión lo mismo, que es lo que luego nos permite redondear las macro y las microgotas. Y ahora, nos queda por saber los tiempos en que duran las soluciones parenterales a partir de una velocidad determinada de infusión. ¿Sí? Esto tanto para una solución parenteral como enteral. Entonces, ahora la brevedad, para aprender a calcularlo, una de las muchas formas que podemos encontrar, yo les voy a comentar una, la que yo uso, después cada uno puede usar la fórmula que se sienta más cómodo. Mientras lleguemos al mismo resultado, no hay problema. Ahora, si yo llego a un resultado y el que usó la misma fórmula, le llega al mismo, pero otro usa otra y le da otro número, y bueno, tendrá que revisar qué fórmula le conviene usar, ¿sí? Entonces, ahora que vamos a ver, para calcular los tiempos que un volumen de una solución determinada tarda en ser consumida a partir de una velocidad X, ¿sí? Vamos a usar hasta la centésima de la fracción, ¿sí? Yo puedo decir 5,6, voy a decir que uso la primera fracción o décima, pero ahora vamos a usar hasta la centésima, ¿sí? Vamos a tomar los dos primeros números después de la coma, ¿sí? Además de su número entero, obvio.
Esto es lo que nos permite entendernos a la hora de poner, por ejemplo, a qué hora comienza y a qué hora finaliza una solución parenteral o enteral, ¿sí? Esto es un rótulo muy conocido, obviamente son casi universales. Esto lo vamos a repasar rápidamente porque es un tema de preguntas. Muchas veces yo no tengo rótulos en mi servicio, pero puedo tomar un papel en blanco, recortarlo y volcar la información que no puede dejar de faltar, ¿sí? No se puede en un frasco cualquiera solamente poner frasco 1 y nada más, ¿sí? Porque hay mucha información que me está faltando. Recuerden que el rótulo es una manera también de comunicación interna que yo tengo, no solamente con el paciente, sino mucho más con mis colegas, ¿sí? Si yo pongo solamente frasco 1, no estoy avisando más que eso, pero fecha, hora que comenzó, velocidad de infusión, ¿sí? Y quién lo preparó, no, eso no aparece. Entonces, un rótulo, esta es la mínima información que debe contener. Si no tengo rótulos, corto un papel en blanco. No tengo papel, una cinta adhesiva convencional, de esas las blancas, las que son a veces más agresivas para la piel. No voy a usar cinta hipoalergénica, obviamente. Puedo rápidamente cortarlo en un rectángulo prolijamente y volcar esta misma información. Entonces, quizás el número de historia clínica no lo sepamos, pero sí podemos saber nuestro día, mes y año, ¿sí? La unidad de internación. A veces hay servicios que tenemos el servicio de clínica médica 1, 2 o 3. Esto es importante porque a veces el paciente está en la unidad de emergencias y pasa a otro servicio. Entonces, yo tengo que saber de dónde viene el paciente, ¿sí? Por ejemplo, si es un paciente de reciente ingreso que ha pasado de un servicio al otro. Por eso acá es importante también poner en qué servicio esta solución emprendió su consumo. La cama, a veces tenemos lugares donde tenemos habitación, por ejemplo, 14, cama A. Entonces acá es importante poner también habitación, qué número de habitación y qué cama o letra, porque quizás es la cama 14A o 14B, y eso tiene que aparecer. El número de frasco, principalmente cuando son soluciones parenterales que se consumen seguidamente una de la otra, apellido y nombre de mi paciente, solución parenteral, y acá recuerden que no es solamente solución fisiológica, se pone el porcentaje de la solución, si es isotónica será el 0,9%, si es una solución destrozada al 10%, será una solución destrozada al 10%, el volumen, 500 mililitros, y más los agregados de electrolitos que tenga esa solución. Por ejemplo, si tiene cloruro de potasio al 3 molar, que es la presentación más usada, que son las ampollitas que tenemos en los servicios, que dice 15 equivalentes en 5 mililitros, ¿sí? Por eso son 3 molares por mililitros. Pongo 3 mililitros de eso. Cloruro de sodio hipertónico al 20%, 5 mililitros, lo pongo también, ¿sí? Entonces, todo lo que hace la solución tiene que aparecer. Si es el rótulo de una medicación antibiótica, y bueno, pondré solución fisiológica, 0,9%, 100 mililitros más 1 gramo de ceftriaxona, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda la información en relación a la solución tiene que aparecer. Acá, bueno, ya habíamos dicho algo de las gotas. ¿Qué habíamos dicho de las gotas? Si yo tuviera la posibilidad de hacer un nuevo rótulo para mi servicio, ¿qué aprendimos o qué habíamos dicho del término gotas? Pregunto a la clase. Recuerden que yo no... Macrogotas o microgotas. Muy bien, entonces, ustedes como enfermeros ya eminentes, ¿qué pondrían acá en este rótulo? Para que yo acá pueda poner macro o microgotas, o mililitros por hora. Dependiendo de la cantidad de mililitros, porque, a ver, si nosotros nos basamos en un cálculo de microgotas, serían 3 veces más un macro. Pero no es esa la pregunta es, acá dice gotas por minuto. Yo digo, ¿qué podría poner yo acá para que luego en estos puntitos yo pueda poner, no sé, 30 macrogotas por minuto, 50 mililitros por hora? ¿Volumen, profesor? No, cantidad de mililitros horas.
No, cantidad de mililitros horas, ¿no? porque si yo pongo mililitros horas, ya estoy no dejando la oportunidad de poner macrogotas por minuto o microgotas por minuto. Por ejemplo, que podría poner velocidad de infusión, ¿sí? Entonces, cuando yo digo velocidad de infusión, puedo expresarla después en macrogotas, microgotas y mililitros por hora. Acá está lo que ahora vamos a aprender. Si yo digo que algo comienza a las 14 horas y va a una velocidad determinada, va a finalizar en un tiempo determinado. Y es lo que me permite a mí luego decir que hay un frasco 1, 2, 3, ¿sí? Y estar atento a que hay algo que yo tengo que preparar o recursos con los cuales contar para tener preparado ese frasco 2 o 3, ¿sí? Generalmente las soluciones parenterales en el cuidado de la salud del adulto, las soluciones parenterales de tratación suelen ser, no son como no me sale la palabra. En pediatría generalmente usamos una solución muy estándar para los requerimientos basales, eso me salía, los requerimientos basales, que es el consumo de solución destrozada al 5%, que es una solución isotónica, más cloruro de potasio 3 molar por mililitro, 3 mililitros totales, y cloruro de sodio al 20%, 5,8 mililitros. Eso es una solución que consideramos estándar, ¿sí? En pediatría, que se ocupa del principal sustrato energético, que es la solución destrozada, que es un hidrato de carbono simple, ¿sí? Eso ya todo lo aprendimos en la clase que me dio sobre lo que es nutrición, sobre los sustratos energéticos, y también tendríamos el aporte de los dos iones más importantes, ¿sí? El potasio y el sodio. El sodio como el extracelular y el potasio como el catión intracelular más importante. Lo que el adulto suele hacer, no suele aportar agregados de solución hipertónica de sodio o cloruro de potasio, sino lo que suele hacer es intercalar solución salina con ¿cuál solución? Que ponen frasco 1, 3 y 5, solución fisiológica. Y los frascos 2 y 4 de Destroza. Claro, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que intentan hacer con esas soluciones que se van intercalando es mantener cierta reposición por un lado, sustratos energéticos más importantes, que es el hidrato de carbono, de la mano de la dextrosa, y el sodio, que es el principal ion que regula qué proceso tan importante. El sodio, que es extracelular, habíamos dicho que regulaba, ¿sí?, un movimiento muy importante del agua. ¿Cómo se llamaba eso? Bueno, esta es una pregunta que está en el parcial, ¿no? Cuando estamos hablando de electrolitos, una de las preguntas del parcial dice, bueno, si el potasio es importante por su actividad de la contracción cardíaca a nivel intracelular, como bomba, con el sodio. La bomba de sodio-potasio. Bien, eso es lo que yo estoy diciendo ahora. Pero el sodio solito, cuando se presenta, siempre lo hace de modo extracelular, sin competir con nadie, tiene una función importante. ¿Qué regulaba en relación al agua? ¿Gradiente de concentración o algo así era? No me acuerdo bien. Lo que regula, ¿sí?, es los fenómenos osmóticos, ¿sí? Esa es la respuesta. El sodio, como ion extracelular, regula los fenómenos osmóticos entre la célula y los diferentes compartimentos, ¿sí? El extracelular, el intravascular. Muy bien. Y acá, además de mi firma, yo tengo que aclarar. Acá también, acá falta firma y aclaración. Es algo que tenemos un pendiente, porque yo acá puedo hacer un rulo y decir que ahí dice Diego Howling. En cambio, si yo hago el rulo y abajo lo sello, voy a decir, esto lo hizo Diego Howling, no el rulo que está ahí. ¿Sí? Entonces, sí, recuerden, importante que a nuestros rótulos tienen que estar identificados. Si llegase a ocurrir algún problema con ese paciente, lo primero que se secuestra, además de la historia clínica, donde están nuestras hojas de enfermería, es inclusive los rótulos, ¿sí? Yo cuando hice la maestría en bioética, tuvimos la oportunidad de conocer
de ir a un par de casos de mala praxis, y en uno de ellos estaba complicado el enfermero y se le complicó muchísimo su situación porque el rótulo estaba totalmente incompleto. Entonces lo que él decía que había que pasado no aparecía acá. Entonces le jugó muy en contra, porque era la palabra de él contra un paciente que había sufrido una mala práctica muy seria y nada estaba por escrito, ni evolucionado, ni el rótulo que se presentó como prueba en contra de él, obviamente. Recuerden que el que tiene que demostrar su inocencia es el que se lo señala como culpable, ¿sí? El enfermero tiene que tratar de buscar la manera de zafar, digamos, demostrando su inocencia. Bueno, como poco era adicto a la evolución, poco escribía porque decía que nadie lo hacía y los rótulos siempre lo hacía de esa manera, bueno, no le fue muy bien porque los peritos enfermeros que el juez tenía, digamos, como personas calificadas para explicar, nosotros estábamos como estudiantes de la maestría, que solamente escuchábamos, el licenciado en enfermería, que era el perito, dijo, no, este enfermero no escribe y lo debe escribir, no evoluciona, y el rótulo totalmente incompleto. Y el juez entendió entonces que el enfermero, a sabiendas que tenía que hacerlo y no lo hizo, era un problema del enfermero. Bueno, creo que eran 5 años que no iba a poder trabajar de ninguna manera, nada que se acercara a la salud, más lo que tuvo que pagar, ¿no? Debe estar pagándolo todavía, lamentablemente. Por eso, fíjense algo tan chiquito como un rótulo, la contundencia que puede tener para la salud de las personas y para el resguardo de nosotros como profesionales. Bien, bueno, vamos a, esto ya lo vimos todo las semanas pasadas, ¿no? Los sistemas de infusión, ¿se acuerdan que vimos peristálticos y de bombas de a presión o de infusión continua? Algo que me gustaría aclarar es sobre la utilización de las bombas de infusión y los hemocomponentes. Si yo digo hemocomponentes, ¿de qué estoy hablando? Hemocomponentes. La sangre. Muy bien, o sus partes o sus componentes, perfecto. Hubo un tiempo donde mucha gente pasaba, por ejemplo, transfusión de glóbulos rojos desplamatizados o sedimentados, sangre entera, plaquetas, plasma, todo lo pasaba con bombas peristálticas, ¿sí? Y es un serio problema haberlo pasado, porque lo que promueve el peristaltismo, acá tenemos cómo los rodillos van pasando, así como una rueda, esto se mueve como una rueda y va aplastando la porción generalmente de siliconas que tienen estos circuitos que quedan atrapados acá adentro, ¿sí? Eran que producían y promovían la hemólisis. Entonces, todo lo que vos transfundías era el PP, ¿sí? Porque todo lo que le estabas transfundiendo estaba hemolizado. Entonces, recuerden, no puedo pasar ningún hemocomponente por bombas peristálticas. Las únicas que te pueden permitir, que usamos mucho en pediatría, porque los volúmenes son pequeñitos, son las bombas de jeringa. Una bomba de jeringa puedo pasar un hemocomponente, pero recuerden algo importante, una vez que este émbolo, ¿ves? Acá está cargada la jeringa, está preparada para ser usada, pero esta parte del émbolo se está contaminando, ¿no? Porque está fuera de la jeringa. ¿Se entiende? ¿Ven esto? Sí, profe. Bien, esta parte de la jeringa, del émbolo, se está contaminando. En la medida que entra, va contaminando la jeringa. Cuando se terminó, yo tengo que cambiar la jeringa. No puedo volver a reusarla, ¿sí? Porque si yo la reutilizo, estoy usando una superficie que se contaminó. Bueno, entonces en pediatría usamos, porque generalmente decimos, bueno, estas jeringas tienen generalmente 60 mililitros, son volúmenes que nos suele alcanzar, y si tienen más volumen de ese, bueno, usamos una nueva jeringa, pero nunca podés reutilizar una jeringa, porque la exposición del émbolo contaminó el émbolo y contamina la jeringa. Y recuerden que todas las soluciones que van a ser transfundidas como hemocomponentes, ¿qué tiene de especial ese perfus? Que tiene que usarse siempre, que el de hemoterapia te lo deja, te dice, tomalo. ¿Qué tiene el circuito de infusión de los hemocomponentes cuando ustedes lo tienen
infundir al paciente. ¿No notaron algo diferente en ese circuito? Filtros. Vamos a ver. Muy bien, tiene filtro, ¿sí? No dejen de usar el filtro que trae. A ver si encuentro algo, porque no aparece ninguno. No dejen de usar, acá hay uno. Bueno, acá está invertido. A ver si hay otro que no está invertido. No, bueno. Recuerden que el filtro está en la cámara de goteo, es importante que lo usemos, ¿sí? Aunque yo después lo quiera pasar por una bomba jeringa, primero tiene que pasar por el filtro. Acá está la espiga, la cámara de goteo, y acá adentro hay como una bolsita que es el filtro, ¿sí? Recuerden, los hemocomponentes, todos, plasma, glóbulos rojos, crioprecipitados, plasma fresco congelado y sangre entera, todos los hemocomponentes tienen que pasar al filtro, ¿sí? No los podés cargar automáticamente e infundirlos por una bomba de infusión en pediatría o convencionalmente al adulto. Muy bien, terminado esto, acá todo lo de balance ya lo vimos, ¿sí? Esto es un caso, ¿sí? Acá dice, bueno, vamos a usar un caso para entender lo que ya nos hemos explicado, ¿sí? Lo que yo quiero, vuelvo para arriba, vamos a ver cómo calculamos esto que hay algo que comienza a una hora determinada y finaliza a una hora determinada. Y con eso ya damos por finalizado todo este gran tema de las matemáticas. Primero les voy a explicar la fórmula, ¿sí? Entonces, me voy a ir acá, voy a dejar de compartir, porque yo ahora les voy a mostrar, como hacemos siempre, la fórmula, y ahora ustedes con papel y lápiz y calculadora van a practicar conmigo, ¿sí? Esta es la única manera en que funciona, es poniendo todo en práctica. Entonces, la fórmula para que ustedes puedan calcular el tiempo que dura un volumen determinado, la fórmula es, entonces, la del tiempo es el volumen en mililitros dividido la velocidad de infusión que tiene que estar expresada o en mililitros por hora o en microgotas por minuto, ¿sí? Ahí yo lo muestro, ustedes me dicen si lo ven. Esta es la fórmula, ¿se ve ahí? Sí, profe. Muy bien, entonces, para determinar el tiempo que dura una solución, ¿sí? Van a poner el volumen de lo que yo quiero pasar. Generalmente la pregunta que uno más hace es, usted tiene un frasco por 500 mililitros, ¿sí? Dividido la velocidad de infusión, pero expresada o en mililitros por hora o en microgotas por minuto, que es siempre el mismo valor. Eso lo aprendimos semanas pasadas. Y eventualmente, si está el valor expresado en macrogotas por minuto, ¿cómo convertimos rápidamente a mililitros por hora? Si yo tengo el valor en macrogotas por minuto, y a mí la fórmula me apremia diciendo, no, Diego, tenés que expresarlo en mililitros por hora. Lo multiplico por 3, muy bien, Noelia. Entonces recuerden que para rápidamente convertir las macrogotas a mililitros por hora, que es lo mismo que microgotas por minuto, multiplico por 3. Si quisiera hacer al contrario, divido por 3. Entonces, todo lo expresamos en mililitros por hora. Muy bien, ya tenemos la fórmula. Vamos a un ejercicio. Vamos a ver qué puede pasar. Que dé un número entero solo y se solucionó el problema, o que aparezcan fracciones y hay que convertir. Vamos a un ejercicio. No sé ni qué va a dar, pero vamos a hacerlo juntos. Plan de dilatación parenteral a 44 macrogotas por minuto, ¿sí? El frasco es por 500 mililitros, ¿sí? Empieza a las 14 horas, ¿sí? Empezó a las 14 horas. Entonces, tengo un plan de dilatación parenteral a 44 macrogotas por minuto. El frasco tiene un volumen de 500 mililitros. En estos casos, yo no voy a sumar 500 mililitros más 3 mililitros de potasio más 6 mililitros de cloruro de sodio. No, usamos 500, ¿sí? No vamos a sumar 500 más 3 más 5 o más 6. 500, nada más, ¿sí?
En pediatría es otra cosa, porque tenemos volúmenes mucho más controlados, pero en adultos es 500, nada más, no le vamos a sumar los agregados. Entonces, vamos a echar, antes de hacer andar la fórmula, ya directamente voy a transformar las 44 macrogotas por minuto en mililitros, ¿sí? Entonces, acá casi nos multiplicamos por 3 y me da 132 mililitros por hora. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ustedes también lo están haciendo? Sí, profe. Bien, entonces ya multiplicamos. Entonces, si la fórmula me dice, tenés que conocer el volumen, ¿lo conozco el volumen? Sí, sé que es 500 mililitros. ¿Tengo la velocidad ahora expresada en mililitros hora? Sí, 132. Entonces ahora dividimos 500 dividido 132 y me da 3, y me da 78, 78, 78, 79. Y vieron que recién decíamos, en el cálculo de los tiempos vamos a tomar hasta la centésima como fracción, ¿sí? Es decir, vamos a tomar los dos primeros números después de la coma. Entonces, los dos primeros números después de la coma es 78. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. El número entero, que es el que está delante del 3, ¿sí? El número entero, que es el que está delante de la coma, disculpen, este número 3 ya te dice las horas. Te dice, este plan va a durar 3 horas y hay que descubrir los minutos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Si hubiéramos hecho un ejercicio que me decía, el resultado daba 4, es el número entero, 4, sin fracción, horas, punto. Iba a decir, este plan dura 4 horas, si se mantiene a la velocidad que usted me dice, ¿sí? Este no es el caso, porque me da un 3,787879, tomo los dos primeros números de fracción, después de la coma, que es el 78, y ahora lo voy a convertir en minutos. 3,45. Perdón. Bien, ahora lo hacemos. Pero bueno, recuerden, el número entero ya me está susurrando las horas. Me dice, dura 3 horas. Ahora necesito saber los minutos. ¿Qué puedo hacer? Lo siguiente, como una constante acá. Si yo digo, si 100 son 60 minutos, 78, que es lo que me había quedado, X minutos. Miren, lo planteo así. Entonces, todos los números que te van a quedar en fracción después de la coma, los dos primeros números, la centésima, tomo ese 78 y digo lo siguiente. Si 100 hacen a 60 minutos, eso es una constante, 100 hacen a 60 minutos, 78 hacen a X minutos. Y hacemos la regla de 3. Solamente tomamos el resultado entero, es decir, hagamos todo, 78 por 60 dividido 100 me da 46,8. Solamente tomamos el 46, que son mis minutos. Mira, tomamos el 46, el resto ya nos olvidamos porque no vamos a calcular los segundos, y entonces yo voy a decir matemáticamente que el plan va a estar teniendo una duración de 3 horas 46 minutos, ¿sí? La realidad es que yo no voy a poner el rótulo, ¿sí?, que va a terminar a las 3 horas 46 minutos. ¿Sí? Esto no va a suceder. Generalmente esto lo vamos a redondear a las 4 horas, ¿sí? ¿Se entiende? Pues lo voy a volver loco a la enfermera si yo le digo, este plan dura 3 horas 46 minutos, 20 segundos, ¿sí? Parece que es una bomba que va a explotar. Entonces, para que eso no confunda, generalmente una enfermera va a tener el reparo de redondearlo en 4 horas. Porque además, lamentablemente, si no hay una bomba de función de por medio, los movimientos que haga el paciente pueden hacer que la velocidad o la controlo y va
a los 44 macrogotas por minuto me doy vuelta y pasan a 100. O al revés, se detiene la infusión. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. ¿Usted multiplicó 60 por 78 y lo dividió 100? Claro, es regla 3 simple, 78 por 100 dividido, 78 por 60 dividido 100. Es la arquitectura, ¿sí? En la primera clase de matemáticas, fíjese que habíamos puesto A, B, C, X. Y entonces es C por B dividido A, es la arquitectura A, B, C. ¿Sí? Está en la primera clase y está en la plataforma, que dice, ¿quién multiplica a quién? ¿Qué es dividido? Y el resultado de la división. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. En el examen parcial, esta es la fórmula esta es la manera en que vamos a calcular los tiempos. ¿Sí? No voy a decir redondee, no, matemáticamente voy a decir, matemáticamente busque el resultado que tiene que darle. ¿Sí? Si lo hacemos de otra manera y nos da el mismo valor, bienvenido. Si vos me decís, mira, si yo multiplico la velocidad de infusión, el volumen, por lo que pesa el paciente y me da 3 horas 46 minutos, usa esa fórmula. Ahora, si vos me decís, no, mira, me da 3 horas 58 minutos, y sí, aunque después redondeemos en la realidad, hoy matemáticamente esta es la fórmula que estamos usando. Entonces, te va a cambiar el resultado y no lo vas a encontrar en el choice. ¿Ok? Vamos a otro ejercicio, a ver cómo nos sale. Bien. Hoy es una clase corta porque no hay mucha más información, pues ya todo lo vimos. ¿Sí? Pero vamos a otro ejercicio. Tengo un plan de hidratación parenteral, ¿sí? Vamos a ponerle 2.400 mililitros en el día. La pregunta es, calcule las macrogotas por minuto, los mililitros hora y los microgotas por minuto. Uy, va muy rápido, profe. Ahora se los muestro. Plan de hidratación parenteral. 24. 2.400 mililitros día. ¿Sí? El paciente va a tener un aporte parenteral endovenoso de 2.400 mililitros día. Sí. Calcule las velocidades expresando con fórmula. No se permite la multiplicación de macrogotas por minuto, mililitros por hora y microgotas por minuto. El frasco 1 comienza a las 7 horas. ¿Sí? Frasco 1 comienza a las 7 horas y yo quiero saber a qué hora va a comenzar el frasco 2. Y acá puse la fórmula también. ¿Sí? Entonces el frasco 1 comienza a las 7. Yo quiero saber el frasco 2 a qué hora va a comenzar. ¿Sí? Para eso tengo que saber la finalización del 1 para saber inmediatamente la hora que comienza el 2. ¿Sí? Usamos la fórmula para determinar entonces la velocidad de infusión y luego la fórmula para el tiempo. ¿Sí? Muestro acá entonces cuál es el ejercicio. Teníamos plan de hidratación parenteral, 2.400 mililitros en el día. Calcule las velocidades expresadas en macrogotas por minuto, mililitros por hora, microgotas por minuto. El frasco 1 comienza a las 7 de la mañana. El frasco 2 es la pregunta. Y en ambos usamos las fórmulas conocidas, ¿sí? Las que estuvimos trabajando para que unifiquemos resultados. Bueno, ahora nos ponemos a hacerlo. Nadie arroja resultados hasta que nos podamos preguntar, ¿sí? Yo después les muestro todo.
Un minutito más para que ustedes terminen. Profe, le hago una consulta. Bueno, ¿y pudimos hacerlo? Sí, profe, creo que hice todo. Bien, a ver, pregunto a los demás, ¿cómo nos fue? A mí se me complicó bastante, profe. Bueno, yo ahora lo voy a ir mostrando. Primero voy a pedir los resultados y luego voy a Sí. mostrar cómo por lo menos lo pude hacer yo. Y ahí cada uno va viendo y pregunta a dónde se le complicó, ¿sí? Bien. Lamentablemente, muchas formas en la virtualidad no hay para explicar, para que nos ayudemos, pero bueno, la tenemos la oportunidad. Sí. Resultados, a ver qué les dieron. Sí, a Velocidad ver. en microgotas, primero. Velocidad microgotas, 100 microgotas por minuto. Bien. Mililitros por hora. 100 mililitros por hora. Muy bien. Pensé que iba a decir 1 punto y algo y... 1.6 por minuto. Bien, no, acá es por mililitros hora. Bien. Sí. Macrogotas por minuto, ¿cuánto? 33,3. Bien. Recuerde
que nosotros habíamos pautado, hay una clase que fue la anterior a esta, donde habíamos, la anterior a esta, no, la número 4 y la número 3 está, de cómo redondeamos a las macro y las microgotas, que son las únicas veces que podemos redondearlas, ¿sí? Así que fíjese que hay una clase que le está diciendo que los números que tienen decimales de 0,1 a 0,4 me quedo en el entero, ¿sí? Por ejemplo, me quedo en 33 macrogotas totales. En cambio, si ese decimal es de 0,5 en adelante, paso al entero que le sigue. Sería 34 macrogotas, ¿sí? De esa clase que ahí le estamos explicando, porque en el parcial va a aparecer 33,3 es igual a 33 macrogotas por minuto, ¿sí? Entonces, para que me va a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué dos resultados? Porque yo no puedo fraccionar en el aire 0,3 gotas, ¿sí? Macrogotas. Pero viene el resultado. ¿Algún otro llegó a esos resultados? Usando la fórmula. Sí, En realidad, Bien, Sí. bien. Alguien, entonces, yo muestro lo que hice y cada uno evalúa si no lo entendió. Recuerden que la fórmula que decía para determinar la velocidad, el volumen, que son en este caso los 2.400 mililitros, multiplicando por la constante o el factor de goteo, que vimos el 20, vimos el 60, ¿de dónde venían? ¿Sí? Sí. En el parcial les pregunta, ¿de dónde viene la constante matemática 20 que me permite luego usarla en la fórmula de velocidad de infusión? ¿De dónde venía ese 20? yo no entendí la fórmula igual, profe. Del 20 de las macrogotas. ¿Qué de las macrogotas? Venía de que si juntábamos el 20 volumen... macrogotas dan igual a 1 mililitro. Muy bien, si yo junto 20 macrogotas en un recipiente, junté 1 mililitro. Y el 60, si yo junto 60 microgotas, termino por juntar 1 mililitro, ¿sí? Eso es lo que luego viene acá, ¿sí? Y de alguna manera decíamos que una macrogota hacen a 3 microgotas. Eso es lo que nos permite luego hacer la rueda de conversión, que multiplica por 3 o divide por 3 para pasar de una a otra forma. La fórmula dice volumen en mililitros multiplicado el factor que yo elija. Si yo elijo el 20, voy a obtener el resultado en macrogotas por minuto. Si elijo el 60, voy a obtener el resultado expresado en microgotas por minuto, que es lo mismo que obtener el resultado en mililitros por hora. ¿Sí? Profe, ¿puede correr un poquito su Así. cuaderno ¿Sí? hacia la izquierda? ¿Ah? Ahí. Ok. Entonces, sigo con la fórmula volumen en mililitros por el factor de goteo 20 o 60, según lo que yo quiera calcular, dividido el tiempo expresado en minutos. Yo acá tengo un día, 24 horas, entonces los minutos son 1440 minutos. Pero yo pongo ahí los minutos que sean. Si yo digo a pasar en 3 horas, y bueno, 60 minutos tiene cada hora. Con 120, 6, 7, 8 serían 180 minutos, ¿sí? Todo se expresa en minutos, no puedes expresarlo en horas del tiempo. Y luego hago andar la fórmula, volumen por 20, por ejemplo, dividido el tiempo en minutos. Y ahí se obtiene, ¿sí? El valor. Es lo que hice acá, macrogotas, 2.400 mililitros por 20 dividido en 1.440 minutos, medio 33,3, que es igual a 33 macrogotas por minuto. Ahí lo pudimos redondear porque lo tengo que redondear. Las microgotas y los mililitros quedan iguales. 2.400 mililitros por 60 dividido en 1.440 me dio 100 mililitros por hora o 100 microgotas por minuto. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Profe, Sí. yo no Sí. entendí la fórmula, pero lo hice de otra manera y creo que lo hice bien. Porque llegué al mismo Perfecto. resultado. Mientras nos den el mismo resultado, Yo creo que, ningún problema. a ver, Porque ya les di, formas hay varias. Usen las que ustedes más familiarizados se sientan. Pero si nos da el mismo valor, buenísimo. Ahora, no te da el mismo valor y el parcial dice, use la fórmula que habíamos aprendido, bueno, ahí el problema lo tienen ustedes.
pero ahora te dio el mismo valor. Así que use su fórmula, que es lo que le está permitiendo llegar al mismo valor y le da esta zona de confort, porque está usando lo que ya sabe. Bien, ¿cuánto dura un frasco de 500 mililitros a la velocidad que está pasando esta solución? 5. ¿5 qué? Horas, 5 horas, muy bien. Entonces, si el frasco 1 comienza a las 7, ¿a qué hora termina? A las 12. A las 11, muy bien. El frasco 2 comienza a las 11, que es a la hora que terminó el frasco 1, y vuelve a terminar a las 15, ¿sí? Entonces, la fórmula, en este caso, dio un número entero. No tengo que convertir minutos porque no lo hay. El número entero ya me dijo las horas, ¿sí? Si hubiese dado 5,30, tengo que convertir esos 0,30 minutos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Que tengo la fórmula, me dice el volumen, lo conozco, 500 mililitros, dividido la velocidad de infusión, expresada en litros hora o microgotas por minuto. Si me da el número entero, son horas. Si te da con fracciones, la fracción hasta el céntimo, los dos números después de la coma, tengo que convertirlos. ¿Se entendió el uso de las fórmulas? Acá la fórmula van a tener ustedes el día del parcial. ¿Sí? La tenés la fórmula, la calculadora y echar a andar. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Ok. Bueno, vamos a solamente un par de ejercicios y ya terminamos, porque era el programa lo que quedaba por ver nada más, ¿sí? Y después, bueno, obviamente hay que practicar, aprovechen la guía y dudas y consultas, me mandan un mensaje de voz, una foto y ahí yo los voy ayudando. Pero la única manera es hacerlo. Vamos a un ejercicio. Tengo una solución de destroza al 5%. Tengo una solución de destroza al 5% por 500 mililitros que se infunde vamos a poner 38 macrogotas por minuto. Mi pregunta es, en 2 horas, ¿cuántos miligramos de destroza consumió este paciente? Entonces tengo destroza al 5%, 500 mililitros totales. Va a 38 macrogotas por minuto. La pregunta es, al cabo de 2 horas de consumo, ¿cuántos miligramos de destroza consumió el paciente? ¿Sí? Y acá yo les aclaro, pueden usar la rueda de conversión para rápidamente pasar a la unidad que ustedes necesiten conocer. Listo. Vamos, un par de minutos para hacerlo. Profe, ¿el Baxter de 500 es a pasar en 24 horas? No, dice que tiene un total de 500 y se infunde a 38 macrogotas por minuto. Y la pregunta es, en 2 horas de consumo, ¿cuántos miligramos de destroza consumió el paciente? Está bien, genial. Gracias, profe.
Bien. Bueno, va algunas ayudas, ¿sí? Les voy a dar algunos tips a modo de ayuda. La destroza al 5%, ¿qué significa el 5%? El 0,01. No. ¿No? De destroza por mililitro. Ahí lo que ¿no? está faltando es la clase que usted no estuvo, ¿sí? Después mire esa clase. A ver, a los que tuvieron la oportunidad de estar, ¿qué significa el 5%? ¿Qué me informa cuando un producto, una medicación, viene y dice esto es al 5%, es el 0,9%, el ibuprofeno es un jarabe al 4%? 100 al 5%. ¿De qué? Disculpe, no lo escuché bien. En 100 mililitros. 5 gramos en 100 mililitros. Muy bien, al 5% significa, como muy bien han dicho algunos, que hay 5 gramos de soluto de destroza por cada 100 mililitros de solvente, que hacen toda una solución. A mí me preguntan miligramos, entonces yo esos gramos los tengo que convertir a miligramos. ¿Y cuál es la relación entre gramos y miligramos? Que habíamos dicho, esto equivale a esto. Un gramo tiene 1000 miligramos. ¿Cuántos miligramos, Daisy? Un gramo tiene 1000 miligramos. Perfecto. Si un gramo son 1000 miligramos, 5 gramos son X. Es una regla de 3. 5000 miligramos en 100 mililitros. Eso se mantiene. ¿Se acuerdan que habíamos dicho varias veces la imagen? Cómo se va modificando la unidad de concentración a de peso, pero el volumen se mantiene. Siempre es en 100. Lo está diciendo el nombre, 5%. ¿Sí? Lo que fue cambiando pasó del porcentaje al gramo y ahora del gramo al miligramo. Entonces yo tengo 5000 miligramos por cada 100 mililitros. ¿Bien? Muy bien. Primer tips. El segundo, la velocidad expresada en macrogotas por minuto. ¿Qué les dije yo abajo del ejercicio? Puede usted usar la rueda que le permite convertir en la dirección que usted quiera. ¿Qué me conviene, multiplicar o dividir a esas macrogotas? Dividirla. Yo las dividí. ¿Multiplicar? Multiplicar. Si yo tengo que pasar la familia,
Claro, porque hay que pasar las microgotas, que es lo mismo que mililitros hora. Claro, yo necesito ahora transformar esas macrogotas en mililitros hora, entonces tengo que multiplicar por 3. Entonces 38 por 3 me da 114 mililitros por hora. ¿Sí? Entonces, voy a la pregunta. Me dicen, Diego, en 2 horas a esa velocidad, ¿cuántos miligramos comió el paciente de hidratos de carbono de forma endovenosa? Entonces yo digo, bueno, si 114 mililitros en 1 hora y el paciente me lo preguntan en 2, hacen un total a 228 mililitros, ¿sí? Es lo que consumió del plan el paciente en 2 horas. Entonces yo ahora planteo y digo, si en 100 mililitros yo tengo 5.000 miligramos de dextrosa y yo tomé 228 mililitros, consumí X miligramos de dextrosa. Y eso les da 11.400 miligramos de dextrosa. Muestro acá el ejercicio. ¿Sí? Esto, hay un par de ejercicios de estos ahí en la guía. ¿Sí? Esto sirve para que pongamos en práctica la regla de 3 simple, ¿sí? Y las proporcionalidades, ¿sí? Esto equivale a tanto. Si tengo esto, ¿cuánto tendré? Todo el tiempo, ¿sí? Vos decís, pero ¿esto cuándo lo vamos a hacer? No sé, es para que pongamos en práctica el procedimiento, ¿sí? Vamos a un último ejercicio. ¿Se entendió por lo menos la dinámica de cómo tenés que pensar? ¿Se entendió? ¿Vamos a otro? Bien. Profe, Bien, vamos a uno uno que... similar, por favor. ¿Cómo, Daisy? Uno similar, si se puede, Bien, por vamos a favor. hacer uno parecido, no igual. Que estamos usando todo el tiempo la idea del soluto, solvente y porcentaje, ¿sí? Porque eso es lo que acabamos de ver, dividir solutos y solventes e identificar consumos. Esto en pediatría se usa mucho, porque a veces las soluciones parenterales que ya vienen en el mercado no me sirven, ¿sí? Me dice el médico, mira, yo no necesito ni dextrosa al 5 porque es poco, ni dextrosa al 10 porque es mucho. Es decir, necesito una solución intermedia. Y les digo, necesito una dextrosa al 7,5%. Necesito 100 mililitros de esa solución nada más, ¿sí? Entonces, necesito 100 mililitros de dextrosa al 7,5%. Esto es un ejercicio que está en la guía también. Se los digo continuamente eso para que cuando vayamos al parcial no digamos, yo no sabía. No, el ejercicio está y te pidió que lo pienses. Vas a ver que parece complejo, pero no lo es. Entonces, yo necesito dextrosa al 7,5%, solamente 100 mililitros. Y te digo, mira, para que armes esta solución, ¿sí? Estás en el office de enfermería, yo te digo, mira, te doy ampollas de glucosa hipertónica al 25%, que vienen por 20 mililitros cada una de ellas. ¿Sí? Te digo, toma, todas las ampollas de glucosado hipertónico que vienen al 25%, y cada ampolla, son gordas, vienen de 20 mililitros cada una. ¿Estamos hasta ahí? Y te doy todo lo que vos quieras de frascos de agua bidestilada por 500 mililitros. ¿Sí? Bueno. Vamos a darnos un rato para pensar, porque estamos necesitando 100 mililitros de dextrosa al 7,5% que el mercado no produce, pero tenemos ampollas de glucosa hipertónica al 25% por 20 mililitros, y agua bidestilada, que es una solución severamente hipotónica, es libre, se llama, no tiene electrolito de nada, que actúa como un muy buen solvente nada más, por 500 mililitros. Usen y tomen lo que necesiten para llegar al resultado final, ¿sí? Yo voy a detener la grabación porque esto va a llevar rato largo, nos vamos a dar 5 minutitos para pensarlo,